Saludamos a nuestro público del canal Tiempo de María. Es para mí un honor saludar a los invitados de hoy, porque es un matrimonio católico del cual nosotros estamos constantemente escuchándolos en sus prédicas y oraciones en vivo a través del canal de Daniel de María. Y bueno, hoy entonces está con nosotros Ángel y su esposa Nuria, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo están, queridos hermanitos? Muchas gracias, hermano. Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias, hermano Freddy, por la invitación. Y sí, estábamos pendientes de que usted nos tomara en cuenta con su canal Tiempos de María. Y aquí para nosotros es un honor estar aquí con usted y con ustedes, Muchas hermano. gracias. Muchas gracias al matrimonio del cual yo creo que estamos aprendiendo bastante. El Señor dice, los envío de dos en dos. Y aquí vemos claramente cómo el Señor envía un matrimonio para hablarnos de la palabra de Dios en el canal y en el programa Misioneros Sin Fronteras. Hermanitos, y bueno, nosotros conocemos el ministerio de ustedes en la predicación y en la oración profunda de la hermana Nuria, y surge esta pregunta: ¿cómo llegan ustedes a Misioneros Sin Fronteras? Vaya, voy a empezar yo. En primer lugar, después de habernos casado el 29 de junio del año 2002, no hemos dejado de orar. Empezamos a ver las bendiciones de Dios. Empecé nuevamente a trabajar en las cosas del Señor, en la comunidad Nacidos en el Espíritu. Tratamos de perseverar ahí. Traté de perseverar en otros ministerios, en otros grupos, Ríos de Agua Viva, en mi pueblo, Nahuizalco. Tratamos de estar activos en las cosas del Señor. Y estábamos seguros de que todo lo que estábamos recibiendo lo recibíamos de parte de Dios. Gracias a Dios mi esposa terminó su carrera en el 2000, ¿qué? ¿En 1900 cuánto? 2002. En el 2002. Yo terminé mi carrera en el 2005, ya titulados y todo. Y toda la gente se nos acercaba y nos decía que realmente trabajar, estudiar y con hijos, no cualquiera logra titularse, ¿verdad? Bendito sea Dios, nosotros logramos eso con la ayuda de Dios. Y en ese caminar, hermano, nosotros logramos esa cercanía con Dios. Una bendición tras bendición. Mi mamá estaba viva aún y yo llegaba y le decía, mamá, yo ya soy médico. Porque cuando yo no era médico, yo llegaba a la casa y le decía, mire mamá, le presento a mi niño, porque mi mamá vive en otro pueblo, vivía. Y yo llegaba con mi niño en brazos y me decía, está bonito el niño, pero yo quiero el título. Llegué después con mi niña y le decía, mire mamá, aquí le traigo a la niña, está bonita, pero yo quiero el título. Ay, yo con aquella pena, porque ya mi mamá era de entrada de edad, ya estaba anciana, pues amputada, diabética, casi ciega, y el 19 de marzo del 2005, yo le llevé el título. Ya cuando ya lo tuve en mis manos, yo lo primero que hice fue llevárselo a mi mamá, y mi mamá me dijo, hoy anda al cementerio, me dijo, anda a enseñárselo, porque estaban enojados, anda a enseñárselo a tu papá, me habías enterrado, te esperando que vos le lleves. Yo lo hice, por obediencia lo hice, y no, hermano, empezamos aquí a buscar trabajo. Bendito sea Dios, a ella le salió rápido su trabajo, pero yo pasé bastante tiempo sin lograr un trabajo estable. Y mi mamá, yo le decía, mamá, ya tengo el título, ya lo tengo pegado en la pared y todo, he metido papeles donde sea y no tengo trabajo. Espérate, ya mucho trabajaste, ya mucho estudiaste, ahorita descansa un momento que ya te va a salir. Y cuando te salga, te va a salir tanto trabajo que vas a querer descansar. Hermanos, para la gloria del Señor, yo llegué a tener 7 trabajos o más quizás. Y
bendito sea Dios, me contrataba de un lado, me contrataban de otro, que yo ya parecía que solo llegaba a medio comer, a dormir y a trabajar, a medio comer y a dormir y a trabajar. Y el Señor nos fue bendiciendo, nos fue bendiciendo, nos fue bendiciendo. Para el 2020, mi esposa dispuso comprarme un pasaje para que yo fuera a Estados Unidos, que fuera a descansar. Y mire, hermano, yo tenía mi clínica con laboratorista, con odontólogo, con, bueno, mis servicios médicos. Y yo le dije, sí, yo ya había ido varias veces, pero dije, yo voy a aprovechar que mi esposa me está regalando un pasaje. Estando allá en Estados Unidos, yo fui en avión. Imagínense cómo son las cosas. Salí el 5 de marzo. Yo cumplo años el 6 de marzo, pero salí como a eso de las 11 de la noche. En el espacio aéreo, en el avión ya. El piloto que iba manejando el avión era mi ahijado, es mi ahijado. Y me dijo, padrino, hoy usted no va a viajar donde se va a sentar, sino que yo lo voy a mandar a llamar para que se siente en la cabina y vamos a ir conmigo ahí viendo todo, me dijo, viendo las estrellas y todo. Yo iba en la cabina, hermano. Se llegaron las 12 de la noche, ya era día 6 de marzo, y llegaron los azafatas y dijeron así con altavoces, aquí hay una persona que se llama fulano de tal y está cumpliendo años, que no sé qué, y le vamos a celebrar, hermano, en el avión, pastel en el avión, vino en el avión, cantos en el avión, y bendito sea Dios, yo feliz. Llegué a Estados Unidos, allá mi cuñada y la familia de mi esposa me celebraron también, feliz todo eso. Día miércoles se estaba dando lo de la pandemia. Y en la pandemia, hermanos, ustedes sabrán que cerraron los aeropuertos y yo no podía salir de Estados Unidos. Yo no podía salir. Y como yo seguía muchas páginas a través del Facebook, a través del internet yo seguía muchos hermanos. Entre ellos leía al hermano Daniel de María. Y yo sabía que el hermano Daniel de María oraba, platicaba con Dios, hablaba con Dios. Y yo dije, me voy a agarrar del hermano Daniel de María. Yo le escribí a una hermana colombiana, hermana, ¿cómo se llama? Blanca Miriam. Yo le escribí a mis hermanos de aquí de El Salvador, que para mí una pandemia iban a ser 15 días y ya de regreso. Y cuando voy viendo que pasaron los días, que pasaron 15 días, que pasó un mes, me fui desesperando, hermanos. Porque no habían tales. Yo viví toda la psicosis que se vivió en Estados Unidos de la gente que pensaba que ya era el fin del mundo con esta pandemia. Yo veía los edificios y todo cerrado. Me trasladaron a otra casa de la otra hermana de Nuria, otra familia, y todo aquello cerrado. Ellos me atendieron súper bien, de maravilla allá. Yo estuve 6 meses en Estados Unidos, pero lo que había comenzado con una fiesta terminó con muchas lágrimas, con mucha incapacidad. Y yo les pedí al hermano Daniel, yo le pedí a la hermana Blanca, yo le pedí a la Iglesia Católica de aquí de El Salvador que me ayudaran a poder regresar. Hermanos, 6 meses allá llorando. Y mi familia aquí, no sé si estaban disfrutando o gozándose que no estaba yo, pero la verdad es que sufrimos. Y entonces cuando yo regreso, dije yo, voy a agradecerle a todo mundo que me oró para que yo regresara. Y empecé a ir de comunidad en comunidad. Y yo fui a todos los lugares. Y un día, escuchando al hermano Daniel de María, escuchando a Rocío, escuchando, creo que a Freddy también estaba esa vez, yo les dije que la gente mucho interaccionaba con ellos y que ellos no le correspondían, que no le ponían un like o algo, que no les contestaban. Estaba asiduo a la programación que era día viernes. Entonces le escribí al hermano Daniel y le dije, mire, esto y esto está pasando en su programa, le dije yo. Y me dijo él, ¿y usted puede resolver el problema? Yo no puedo, pero le puedo estar dando like y todo, yo le puedo medio contestar. Y él me invitó
al programa que no se llamaba Misioneros Sin Fronteras, no sé cómo se llamaba en ese entonces, orando, y me invitó a participar el primer viernes, ¿verdad? Hace 2021 para acá, y empecé a participar con ustedes, mis hermanos, a interaccionar con ustedes, a dar charlas con ustedes. Me empezó a asignar responsabilidades, hermano Daniel, como ponerle el nombre al tema, al grupo, no sé qué más me dijo él, pero yo me emocioné mucho con el grupo. Le dijiste de que... Vaya, aquí va mi esposa ahorita, me van a corregir la plana. No, lo que pasa es que Ángel Emilio le dijo, ¿y cómo nos llamamos? Ajá. Y entonces él le dijo, no sé si el Señor le ha puesto en su corazón, pregúntele a él cómo nos llamamos. Y fue que Ángel Emilio empezó a pedirle al Señor dirección de cómo llamarse. Y fue que Ángel Emilio me dijo, fíjate que dice el Señor, que yo siempre quise ser un médico sin fronteras, me dijo. Porque ese era el ideal de Ángel Emilio, ser médico sin fronteras. Y que ahora él lo nombraba Misionero Sin Fronteras. Exactamente, así. Así fue como llegamos, hermano, con todo ese preámbulo y esa historia para finalizar en el nombre de Misioneros Sin Fronteras. No sé, mi hermanito, usted dirá. Otra pregunta. Sí, bueno, usted dice que leía los mensajes, como las locuciones interiores que le llegan a Daniel en su página. Creo yo, porque usted cree en estas revelaciones privadas, pero tengo entendido, por lo que he experimentado con ustedes, que Nuria, su esposa, también tiene locuciones. Tengo entendido. Pero hermano, que ahorita una moto, no le escuché, perdón. ¿Qué nos dice? Sí. Lo que pasa es que mi curiosidad es la siguiente. Ángel Emilio buscaba mensajes, tengo entendido, así entendí, a través de Daniel de María, con la esperanza de encontrar como paz en su corazón. Pero usted también, hermana Nuria, recibe mensajes. Entonces, Ángel, ¿por qué tuvo que leer a otros profetas? Porque Ángel Emilio estaba desesperado, estaba tan desesperado y siempre, mire, todos los días hablábamos por teléfono hasta las 3 de la mañana, empezábamos a hablar a las 9 de la noche y terminábamos a las 3 de la mañana, terminando todos los días. Y entonces orábamos y el Señor le hablaba, le decía que tuviera paciencia, que lo tenía allá porque Él lo estaba resguardando, que Él lo tenía guardado de la pandemia, o sea, del virus. Pero a Ángel Emilio Dios le hablaba y aquí le entraba, aquí le salía y nada. Y aquí en Cojutepeque hay un sacerdote que él tiene tiene el don también de recibir del Señor. Y entonces, y le digo yo, Padre, mire, ya oramos, ya le dije, el Señor ya le habló, yo ya le expliqué y él no entiende. Padre, dígame usted qué fecha va a regresar mi esposo porque lo tiene desesperado. Dígale que se espere a julio. Y estábamos en marzo. Entonces Ángel Emilio, él buscaba en la oración, en los mensajes, un adivino. Él no quería que Dios le hablara, sino que él quería un adivino. y entonces, y dicho y hecho, regresó el 23 de julio. 23 de julio regresó. Entonces, por eso le digo, a veces uno puede dar un mensaje del Señor, pero si la persona lo que anda buscando es un adivino, o sea, aunque Dios vivo le esté hablando, no entiende, no hace caso. Entonces, por eso él buscaba en la hermana Blanca que le dijera, buscaba en el hermano Daniel, y entonces todo solo le daban mensajes de paciencia, que él lo estaba guardando, que en las manos de él estaba seguro,
Y dicho y hecho, porque cuando Ángel Emilio se vino de Estados Unidos, toda mi familia cayó con COVID. O sea, y cuando él estuvo ahí, nadie tenía COVID, nadie. Entonces, Leo, a veces Dios nos está hablando, pero nosotros queremos oír lo que nosotros queremos, no lo que Dios nos quiere decir. Entonces le digo, yo ya no hallaba qué hacer. Todos los días había que decirle algo. Por eso él buscaba en el hermano Daniel una respuesta, una fecha. Es que, mire, usted quiere saber, hermano, si nosotros ya sabíamos de recibir mensajes. Eso quiere saber, hermano. Sí, también me gustaría saber cuándo surge esto de los mensajes. Porque es algo que también llama la atención. Yo por lo menos no sabía lo de Nuria. Nuria tiene un título además, que es Dulce Nuria. Ay, pero porque soy diabética. Por diabética, hermano. No. Fíjese de que en la comunidad donde le digo que de Nacidos en el Espíritu Santo, esa comunidad se caracterizaba mucho porque ahí había dones de sanación, dones de profecía, de ciencia, de lenguas. Pero lo que le digo, o sea, yo era una católica normal, o sea, de misa, de hacer buenas obras y todo eso. Y pero hubo un tiempo en el que yo sentí que había alcanzado todo, hermano. Mire, tenía el esposo que quería, tenía a mis 3 hijos, teníamos una casa bien bonita, yo tenía la visa para ir a Estados Unidos y estarme con mi mami si quería un fin de semana. O sea, llegué a alcanzarlo todo materialmente hablando, pero yo le empecé a decirle al Señor que lo tenía todo menos a Él, que yo tenía todo, pero que me hacía falta Él. Y entonces yo empecé a pedirle a Dios que me bendijera espiritualmente, porque yo sentía de que estaba muy vacía, que no tenía a Dios como yo veía que tanta gente enamorada de Dios. Sí, yo lo amo, yo lo he amado siempre, pero no lo tenía como mi corazón deseaba sentirlo. Entonces yo empecé a pedirle a Él que me bendijera, que me hiciera crecer espiritualmente. Entonces, una vez que estábamos con Ángel Emilio, porque el Señor en una de esas oraciones de la comunidad nos dijo que nos quería orando como esposos, y que siempre antes de dormir que oráramos como esposos. Entonces, esa vez estábamos orando y Ángel Emilio empezó a hablar en lenguas. Y entonces yo empecé a llorar, ¿ve? Siempre empecé a llorar. Y entonces yo le dije, le dije a Ángel Emilio, todos son servidores del Señor, todo el mundo les sirve. Y yo quisiera por lo menos, le dije, por lo menos tener ese don que le hacen plata. Y me dijo él, no te estés burlando. Y yo pues sí, le dije, si solo le hacen y a saber qué es lo que dicen, pero ellos oran, le dije así, yo ni a eso llego. Y entonces, se me queda viendo Ángel Emilio y en serio, y me dijo, mira que hoy sello tus labios. O sea, ya no empezó a hablar a Ángel Emilio, sino que empezó a hablar el Señor a través de él. Mira que hoy sello tus labios y quemo tu boca con este carbón, dijo, algo así. Y me puso las manos en la boca. Y entonces, y yo me le quedé viendo porque yo sabía que no era Ángel Emilio quien me estaba hablando en ese rato. Y entonces, y cuando quise orar, ya no pude orar así
en español le voy a decir, sino que empecé a orar en lengua. Y me dice Emilio después de la oración, ya ves que el Señor te escucha, porque yo estaba renegando de que no tenía ningún don, no tenía ninguna gracia, y que aunque sea ese del que hablan así de raro, le decía, y aunque sea ese me diera. Y entonces ahí fue que a través de Ángel Emilio el Señor me tocó la boca y me dijo que Él me sellaba los labios y que iba ahora a hablar y a orar en el nombre de Él. Quiero ahondar un poquito más en el don. Yo llegué a la casa de oración en el año 93 o 94, la casa de oración de Nacidos en el Espíritu Santo. Cuando yo llegué tenía problemas en mi estudio, porque yo soy de un departamento fuera de la capital, pues, de un pueblo fuera de la capital. Entonces yo vine a estudiar a San Salvador y venía siendo carismático, pero aquí el estudio, el ambiente universitario, las luces de colores, como digo yo, las fiestas, las bebidas alcohólicas y las chicas, como digo yo siempre, me sacaron porque yo pasé el primer ciclo con buenas notas, segundo ciclo buenas notas, tercero, cuarto, buenas notas, pero a medida yo avanzaba, también me empezó a gustar el pecado. Entonces, las notas, así como habían sido altas, empezaron a bajar. En eso que bajaron las notas, yo busqué ayuda en el Señor. O sea, yo soy alguien que si yo estoy viendo que me está yendo mal, yo trato de buscar ayuda. Y llegué a esa casa de oración. Entonces yo recuerdo que me habían dado la dirección que quedaba en Santa Tecla, que era la última casa del pasaje tal y todo. Y yo preguntando llegué. Cuando yo llego a la casa de oración, la hermana no me quería ni atender porque dice que yo parecía guardia, dice, yo parecía un soldado, yo parecía un policía y que ella tenía hasta miedo de atenderme. Y yo le supliqué que me orara, que yo quería salir de ese ambiente corrupto, yo quería salir de ese ambiente feo y en el cual había caído y que hasta mis notas y mi estudio peligraba. Pero no nos conocía. No conocía a Nuria en ese momento. Y la hermana accedió. Recuerdo que oró ella, oró la hermana de ella y la mamá, oraron por mí. Me impusieron manos. Yo nunca había escuchado don de lenguas así tan fuerte y claro como ellas hablaban. Yo nunca había escuchado una profecía. Yo no sabía ni de profecías. Pero ellas empezaron a orar y entre las palabras que yo recuerdo que me dijeron, que me dijo el Señor a través de ellas fue una, que si el hombre me cerraba las puertas, que él me iba a abrir otras puertas más. Me dijo que desde ese momento yo iba a ser médico de pobres, que no pensara en que iba a ser médico de ricos, sino que de pobres. Y que mis notas iban a ser notas 9 y 10. Y yo escuchando, y yo decía, Señor, pero si yo empiezo a leer la página 1 y son 45 páginas, decía yo en mi interior, y cuando ya llegó a la página 45, ya me olvidó la primera, la segunda, la tercera, ya me olvidó todo, ¿cómo voy a hacer eso? Y me decía el Señor que me iba a dar esa capacidad. Yo me sentía súper alegre de haber encontrado ese lugar y cómo el Señor me iba dando respaldo. Pero vuelvo a retroceder y caigo en esa otra etapa en la que, bueno, ya les contamos con Nuria en la etapa en la que caí. Pero desde ese momento, hermano Freddy, hermanos también, yo supe de lo que era el don de lenguas. Cuando yo trabajé con la comunidad bastante, hermanos, llegábamos a comunidades grandísimas y en esas comunidades, cuando estaba al 100% yo con el Señor, obraba el Señor en grande, el Señor hablaba en lenguas, prometía sanaciones y las sanaciones se cumplían. Era una comunidad muy utilizada que, bueno, en El Salvador, recorrimos todo El Salvador, como les digo, fue la primera comunidad que se hizo un retiro adentro de la cárcel.
Fuimos, fueron varias veces a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua. Era una comunidad totalmente misionera, que donde quiera que íbamos, llevábamos el respaldo de Dios. Mencionarles, por ejemplo, cuando yo ya era médico y el Señor me decía, vaya hijo, vamos a operar, me decía él a mí. Y entonces el Señor estaba hablando a través de las hermanas y yo moviendo mis manos, y esa vez recuerdo que empezamos a operarle un corazón a una hermana y le operamos el corazón. Yo movía las manos, hermano, como él me las quisiera mover, y yo sin saber qué es lo que estábamos haciendo. Recuerdo ese testimonio muy claro que me dijo el Señor que esa hermana tenía un infarto en el corazón y que le íbamos a limpiar las arterias. Hermanos, cuando terminó la oración, la hermana dijo que venía de donde el médico, tenía una ecografía, tenía un electrocardiograma, tenía el reporte donde el corazón de esa persona estaba obstruido y que le quedaba, no sé si el 60% de funcionamiento normal. Y el Señor le dijo que fuera nuevamente donde el médico y que se hiciera otra vez los exámenes y que a la siguiente semana tenía que dar testimonio. La persona fue, increíblemente llevó el papel anterior y el papel presente, el actual, y ya llegó con un corazón sano. Yo le digo, me quedé admirado porque el Señor estaba obrando. Entonces, yo de los mensajes, mi hermano, yo sabía en ese momento cuándo era de Dios, cuándo no era de Dios, cómo el Señor obraba, cómo el Señor... Y con Nuria quería tener un don de Dios, y yo siempre oraba en la comunidad y todo. Estoy hablando ya de nuestra época, ya casados y todo, siempre participando en las cosas del Señor. Y yo recibía mensajes, daba mensajes. Por ejemplo, una vez que yo oré por un empresario sin saber ni qué era. Yo solo vi el hombrecito que estaba ahí y empecé a orarle, le puse manos y le dije de que necesitaba que él llegara ahí a la comunidad porque él iba en quiebra. Y el Señor le decía, yo quiero ser tu socio, le decía él. Yo quiero ser tu socio, dame la oportunidad para ser tu socio. Porque, y le mencionaba que le habían hecho ciertos prejuicios ahí sus empleados y gente envidiosa. Lastimosamente él no quiso aceptar el llamado del Señor. Una trabajadora del que lo había llevado a la casa de oración, esta hermana me dijo a mí, hermano, me dijo, lo que el Señor le dijo a mi patrón, me dijo, es cierto, me dijo, él va a caer en bancarrota si no paga, si no cambia su modo de ser, y me empezó a explicar ahí. Lastimosamente no llegó el Señor, no quiso nada del Señor y al final yo sé que quebró su negocio. Entonces yo me daba cuenta cómo el Señor obraba y obraba. En una de esas, haciendo oración en la casa, Nuria quería un don, quería ese don, le interesaba ese don. Yo le dije, nos vamos a poner a orar, pues. Nos vamos a poner a orar para que vos recibas también el don. Y entonces, como nos hablaban mucho del sacramento del matrimonio, todo lo hacíamos así en pareja. Yo no puedo salir a predicar si no la llevo a ella. Yo no puedo ir a orar a alguna persona si no va ella conmigo. Entonces, yo le pedí permiso al Señor. Yo le dije al Señor de que le diera el don a ella. Y le digo, Nuria, y se lo he comentado, hermano Freddy, mi esposa no sabe mucho de las cosas del Señor. Yo no sé la gran cosa, yo no sé grandes cosas teológicas. Sí estoy orientado en la palabra de Dios y por eso yo le comento a mi hermano Freddy, cuando yo leo los mensajes que a través de mi esposa el Señor da, yo admiro la redacción coherente, teológica, bíblica del mensaje. Y me quedo pensando, por ejemplo, la vez anterior dijo el Señor así, que me corrija Nuria, dijo
que aprendiéramos a saber que la cruz es temporal y que la resurrección era eterna. Nuria le dijo, vos dijiste esto, le digo yo. Y todavía hasta el momento sigo digiriendo, tratándome de profundizar en ese concepto que dijo. Entonces le digo, el Señor obró a través de mi persona, llegó al corazón de ella, llegó al sentimiento de ella y se le dio ese don que actualmente ella goza. Eso, mi hermano Freddy, le puedo comentar del don que tiene actualmente Nuria. Y otra cosa, hermanos, que yo me quedo sorprendido y mis hijos quedan sorprendidos muchas veces también, es que muchas veces a través de ella el Señor hasta la voz le ha cambiado a mi esposa, porque está hablando la Virgen y habla como una española, no sé, como un castellano bien fino, bien dulce, bien agradable. Yo aquí en la audición que le hago aquí bien deliciosa, siento la voz. Y hay veces habla como el Señor y sé la tonalidad de voz. Y mi esposa tiene un defecto y ella lo sabe, que ella habla con la nariz. Ajá, porque yo tengo desviado el tabique acá. Mi tabique es como así. Así. Entonces a mí me cuesta mucho respirar y yo por eso hablo mucho con la nariz y bien pausado. Los hermanos la critican por eso, porque habla muy lento. Los hermanos de ella, de sangre, ¿verdad? La critica por eso, pero cuando está dando el mensaje, habla con una fluidez que mis hijos y yo nos quedamos admirados. Eso, mi hermano Freddy. Sí, sin duda. Yo hace muy poco estuve acompañando a una hermanita que perdió su bebé y que participa con Misioneros Sin Fronteras. Y fíjense que ella estaba preparándose para consagrarse a la Virgen y pierde su bebé. Y yo un día la voy a visitar y le digo, ¿qué digo? No sé qué decirle. Lo único que sé es que la voy a visitar. Y me acordé de un mensaje dado a Nuria, donde decía, todo el que es consagrado, nada pierde. Todo es para su provecho, algo así. Y llegué con ese mensaje y le dije a la hermanita, mire, usted no ha perdido su bebé, usted estaba consagrándose, usted no ha perdido, es todo lo contrario, usted tiene una ganancia, tiene un ángel que está orando por usted. Y lo dijo a través de la hermana Nuria. Y con eso quisiera decirle al público que aprovecho de invitarlo para que participe con nosotros todos los sábados en estos encuentros de oración, donde sin duda es el Señor el que está orando, el que está hablando por boca de los instrumentos y está intercediendo, recibiendo tantas necesidades. Aquí hay otra pregunta que me surge. El nombre Dulce Nuria, ¿eso se lo dio su esposo o el ángel del cielo? No, fíjese que uno se conoce de cómo es y realmente las exigencias mías son súper altas en la casa, súper altas, porque siempre he querido vivir agradando a Dios. Ese ha sido mi objetivo, agradar a Dios. Entonces he tratado de educar a mis hijos de una manera en la que entre menos errores tienen, menos sufrimientos van a tener, pienso yo. Ese es mi pensamiento. Y sí, soy bastante dura en el momento de que los corrijo, bastante dura conmigo mismo, pero una vez me puse a orar por la hermana, ¿cómo que se llama? María José Reynoso. Y entonces sí vino ella y me dijo, ay, mi querida Dulce Nuria. Y entonces yo le dije, ay, hermana, no me diga dulce porque de dulce no tengo nada. Y ella me dijo,
Te lo estoy diciendo, me dijo, porque es la madre quien me dice que te diga que tu nombre es Dulce Nuria. Y entonces yo le dije, pero es que yo siento que no soy dulce, le dije yo. Y entonces y me dijo, dice la madre que te diga que ella conoce tu corazón y ella conoce tu corazón y sabe de tus reacciones, pero que tú eres Dulce Nuria. Entonces cuando mi hermana Liliana hizo como la transcripción del primer mensaje, ella puso mensaje dado a hermana Dulce Nuria, porque quizás la hermana María José le comentó que la Virgen me había dicho que yo era su Dulce Nuria. Entonces, por eso cada vez que yo ponía la palabra Dulce Nuria, yo sentía como que era como le dijera, algo que usted no se merece. Algo que usted no se merece porque usted sabe cómo es. Y entonces, y me dijo mi hermano Daniel, porque le dije, hermano Daniel, a mí ese Dulce Nuria me hace cosquilla, le dije, porque yo no soy dulce. Y entonces, tan dulce que diabética. Y ahora soy diabética. Y me dijo el hermano Daniel, pues ese apelativo que la Virgen le ha puesto, me dijo, tómele usted como un reto, porque la Virgen sabe por qué se lo ha puesto. Entonces así es como sale el Dulce Nuria. Es más, el viernes antes de salir del trabajo, una de mis compañeras me decía, salió eso de Dulce Nuria, ¿vea? Y entonces y yo le dije, sí, yo sé que de dulce no tengo nada, le dije yo. Y me dijo, sí, a mí me consta, me dijo. Sí, a mí me consta, porque mire, hermano, yo no es que sea grosera o que sea gruñona, pero a mí me gustan las cosas llamarlas por lo que son. Entonces, como la verdad duele, la verdad no es dulce. Entonces, yo siempre le voy a hablar con la verdad, y si algo yo pienso que riñe con lo que Dios está pidiendo, por ejemplo, no le voy a decir, si alguien me dice así, mire, le voy a poner un ejemplo. Una vez me habló una amiga y me dijo, fíjate que estoy triste porque mi novio está ya en paso de muerte y creo que ya no lo voy a poder ver porque ahorita él está pasando sus últimos días con la esposa y con los hijos. Yo ahí sentí que me encendió las alarmas, ¿verdad? Y le dije yo, ¿quién me dijiste que era? Le dije, mi novio. No era tu novio, le dije, era tu amante, le dije. Y en segunda le dije yo, dale gracias a Dios que ese hombre ahorita está con la esposa y con los hijos, le dije. Y si tanto lo amas, ponete en oración para que la esposa le lleve al sacerdote, se confiese, se arrepienta y muera en gracia. Porque vos eras un estorbo en esa familia. Ese hombre era casado, ese hombre tenía hijos. No era tu novio, era tu amante. Dale gracias a Dios y confesate y reparar y pedirle a Dios un esposo, no un marido, no un amante. Te mereces un esposo. Sos una hija linda de Dios. No tenés por qué andar mendigando amor. Entonces, diga usted si es Dulce Nuria. No es Dulce Nuria, ¿verdad? Claro, bueno, para los oídos de la carne a lo mejor es duro, pero para los oídos del espíritu sí es dulce. Yo creo que es común ver mensajes que se reciben de parte de Jesús, pero no es tan común cuando se recibe de parte de la Virgen. ¿Cuándo fue su primer mensaje de la Virgen, hermana Nuria? ¿Se acuerda del contexto, del mensaje? Dice que el primero
fue cuando Ángel Emilio venía de ver a su mamá que estaba agonizando. Y nosotros nos habíamos quedado en la casa. Y cuando Ángel Emilio iba a salir del departamento donde de Sonsonate, hay un redondel. Pero justo en ese redondel, los maleantes, le voy a decir, aprovechaban a interceptar los carros, lo golpeaban para que la gente se detuviera y ahí asaltaban. Entonces el Emilio, cuando venía saliendo, justo le quisieron hacer eso a él, pero él logró esquivarlo y el de la moto, Ángel Emilio, no sabe si se quedó, si se cayó, pero él venía con un delirio de persecución para la casa. Entonces, cuando él llegó, le dio gracias a Dios que estaba en la casa, se acostó, pero no se podía dormir y no se podía dormir. Entonces, como yo lo veía que estaba todo inquieto, yo lo abracé y le puse las manos en el corazón. Pero como yo sí soy súper dormilona, entonces yo empecé a orarle. Y de repente dejé de hablar yo y le empezó a hablar la Virgen. Y el mensaje que le dijo es que ella lo había librado de ese mal. Y le dijo que qué le preocupaba, que acaso acaso le dijo, no confías en que yo soy tu madre y estoy contigo. Ese fue el primer mensaje de la Virgen, así de chiquito. Y Ángel Emilio al día siguiente dice, Mili, anoche la Virgen habló por vos. Y yo le decía, no, Gordi, yo estaba dormida. Y me dice, no, mira qué bonita la oración. O sea que yo estaba más inconsciente que consciente cuando ella le habló a Ángel Emilio y le puso paz en el corazón. Y Ángel Emilio me dice, mira, desde que ella me habló, me dormí y dormí tan feliz. Pero sí fue con Ángel Emilio. Pero yo en ese ratito yo solo escuché el mensaje, pero no advertí que era lo que le estaba diciendo. Pero fue el primer mensaje de la Virgen, donde ella lo consuela a él y le pone paz en su corazón y le dijo que acaso no estoy yo contigo, que soy tu madre. Ese fue el primer mensaje, ¿verdad, Ángel? Sí, qué lindo. En Nuria ocurre muchas cosas así. Muchas veces estamos platicando o ella me cuenta que está platicando con sus amigas, con sus compañeras y en ese momento está recibiendo y hace que sus compañeras y amistades también empiecen a orar porque el Señor va a darles un mensaje. Me ha contado muchos testimonios. Nuria tiene muchos testimonios en el trabajo, con sus compañeras, aquí con la familia, con la comunidad. De ahí en la clínica, de ahí el segundo mensaje, que ahí fue que habló el Señor. Esa vez yo había llegado a la clínica de Ángel Emilio y entró un señor que iba de los riñones, que iba bien mal. De insuficiencia renal. Y ya iba diagnosticado con insuficiencia renal. La fecha está bien. Y ese señor, iban como 8 personas acompañándolo ahí a la consulta. Y Ángel Emilio, ya nos veníamos, me dijo, nos vamos a esperar porque viene alguien de emergencia. Y yo empecé a escuchar cuando Ángel Emilio, mire, esto ya no tiene cura, pero la diálisis, que no sé qué, que no sé cuándo. Y entonces y vine yo y le dije, Ángel Emilio, me acerqué al consultorio y él me hizo la cara así como que dice, estoy dando consulta. Y entonces yo le dije, no, espérate, lo que pasa es que yo tengo que orar por él. Y Ángel Emilio, sus ojotes así como quien dice, aquí es clínica, no es parroquia. Y yo le dije, mire, ay, disculpe, pero yo tengo que orar por usted, le dije. Y le dije yo, persinémonos todos y los que se puedan hincar que se hinquen. Y nos persinamos. Y yo le impuse manos y empecé a orar por él y a llorar. Y el Señor le empezó a decir que lo iba a sanar de esa enfermedad que le habían dicho que tenía.
y que toda su familia se iba a convertir cuando vieran que Dios los sanaba. Pero lo único que le pedía era que fueran a misa. Que se casaran. Y que se casaran, que repararan su vida y que se casaran. Y entonces, y dice el Emilio que pensaba tantas cosas porque de esa familia solo la abuelita era católica. De ahí todos eran evangélicos. Y ahora cuéntale vos qué pasó ahí. No, es que esta familia, bueno, son familias bien unidas, pues. Y le digo yo, mira, Nuria, porque hasta la fecha el señor está vivo. Sí tiene insuficiencia renal hasta la fecha, pero el tiempo de vida que le habían dado los médicos es corto, ya necesita el diálisis y todo. Y él me dijo, yo diálisis no me voy a poner porque me voy a morir, me dijo. Y un gran miedo que le tienen a la diálisis. Entonces, no sé en qué momento Nuria llegó y dijo eso de que iba a orar, pero sí oró, sí se manifestó el Señor y les pedía que se casaran. Y él está ahí con esa su señora desde hace más de 30 años y nunca se han casado. Y hasta la fecha no se han casado, pero sigue vivo, sigue vivo el personaje este. Así que así nos pasa muchas veces a muchos. Escuchamos el mensaje, queremos el milagro, conseguimos el milagro, pero no nos comprometemos. Pero sí, es cierto, este señor todavía está vivo. Tenía una escuelita de fútbol y él lloraba porque ya no iba a poder ir a la cancha. Él lloraba porque ya no iba a poder comer sal y el Señor lo sanó. Pero ya la segunda parte ya él no la hizo, que era casarse, pues. Y así tiene ella muchos testimonios y lo mejor que ella tiene una memoria que a mí me deja admirado. A mí se me olvidan las cosas de decir, por ejemplo, eso me estoy acordando en este momento, pero a ella no se le ha olvidado. Y así muchos testimonios, que le siga contando, hermano, ahí tiene varios testimonios. Sí, yo creo que es como un impulso, hermano, es como una reacción. Es como una reacción en la que usted, bueno, yo tuve que consultarle a varios sacerdotes realmente porque yo decía, ¿y cómo el Señor se va a manifestar en mí? O sea, ¿por qué en mí? O sea, porque uno siente que no es tan digno para estar recibiendo del Señor. Y yo le decía a los sacerdotes, yo le decía a mi hermana Tomasita, yo le preguntaba a Media Humanidad si será del Señor o no será, más cuando escuché un evangelio que dice de que hay de aquel que profetice en el nombre del Señor y no es de Dios. Ay, más miedo de decir algo que no viniera de Dios. Entonces, pero cuando ya hablé, ya por último con el padre Nelson, y él me dijo que sí, los mensajes eran teológicamente correctos a la luz de la palabra de Dios. Me lo dijo en los mensajes que yo le mandaba para que él los leyera, y él me decía esas palabras siempre. Entonces, en una de las últimas confesiones yo le dije, pero padre Nelson, yo siento que realmente yo no soy digna para tener un regalo tan grande de Dios, de estar dando sus mensajes. Y me dijo él, la semana pasada vine de Meyugori y los videntes de Meyugori, uno de ellos se confesó conmigo y me dijo las mismas palabras que usted me dice. Y ellos son los videntes de Meyugori. Entonces, esa tentación es como algo que siempre va a estar en la persona que recibe mensajes. Porque uno no Contarle cuando yo tenía miedo de que cerraran la clínica por la farmacia y todo eso. Sí, entonces cuando él ya me dijo eso, como que yo agarré más confianza y la plena seguridad de que yo no voy a ofrecerle a la gente ni a darle a las personas lo que necesitan. Solamente Dios puede darle lo que necesitan. Ángel Emilio el año pasado estaba súper preocupado porque sí, el país se está ordenando en todos los aspectos, ¿vea?
Y entonces él no tenía un requisito en la clínica, no lo tenía. Y y yo ya me iba para el trabajo y Ángel Emilio preocupado. Y entonces, porque estaban cerrando todas las clínicas. Y cuando me hizo el Señor que me regresara en el carro, me regresé. Y entonces le dije yo a Ángel Emilio, aquí me manda el Señor. Y dice el Señor que vos estás preocupado porque te van a cerrar la clínica, así que vamos a orar. Y entonces él me dijo, ay, Mili, pero es que eso es algo que no lo podemos detener. Y yo le dije, pues él me ha mandado, le dije, y hasta me ha hecho que me regrese. Yo ya iba para el trabajo, pero él me hizo que me regresara, así que vamos a orar. Y en la oración el Señor le dijo que esa clínica era de él, que él solo era su empleado, que en esa clínica nadie iba a llegar a cerrarla porque ahí llegaban los pacientes que él hace años le había dicho que iba a ser médico de pobres y que él le iba a dar un tiempo exacto para que se ordenara y que llenara todos los requisitos que se necesitaban y que dejara de estar pensando que se le iban a clausurar porque esa clínica era el lugar donde él sanaba a sus hijos. Entonces, dicho y hecho, hermano, a la fecha no ha llegado nadie de ministerios ni de nada. Y Ángel Emilio ordenó toda la clínica, le hizo las construcciones que le tenía que hacer y ahí está funcionando, imagínense. ¿Verdad? Cuando Dios a uno lo acuerpa, todo es fácil, porque yo reuní todos los requisitos materiales, físicos de ahí del lugar donde estoy trabajando, de la clínica, y presenté los papeles, hice todo el trámite legal y me dijeron, mire, me dice, este día hemos empezado con una inspección express, me dijo, si usted nos dice que lo tiene todo, nosotros vamos a creer que usted lo tiene todo. Me dice, no vamos a llegar a la clínica a verificar si está todo, me dijo, pero cuando lleguemos vamos a ver si usted no nos ha mentido. Y yo, no he mentido, aquí están los papeles, aquí está esto otro. Hermanos, llegaban a los lugares y si faltaba algo, lo sancionaban a uno y le cerraban el local. Pero como yo llevaba el respaldo de Dios, solo presenté los documentos, no han llegado a la clínica, sigo trabajando, tengo todo en orden y bendito sea Dios. Hoy, el 29 de octubre del año pasado, cumplí 18 años de tener abierta esa clínica, para la gloria de Dios, porque el Señor así me lo dijo, así me lo dio y así lo entendí y así lo estamos viviendo. 18 años que el Señor me tiene ahí trabajando, para la gloria de Dios. Eso, mi hermanito Freddy. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso y por tantas cosas que va a seguir obrando en ustedes. Qué bonito y qué bueno saber que hay más testimonio escuchar, porque eso va a despertar curiosidad para una segunda entrevista o también para que participen de estos encuentros que tenemos todos los sábados, donde nosotros hablamos desde la experiencia y desde la experiencia vamos también transmitiendo el testimonio para edificación de todos. Así que dejo cordialmente invitado para que nos conozcan, que estén atentos a estas señales de programa que son en vivo. Solo quiero dar un último testimonio, hermano. Realmente yo pedí este don porque yo veía la necesidad en muchas personas. Y entonces yo decía, si yo tuviese ese don, yo le llevara el consuelo de Dios. Fíjense que mi mami tenía una inquilina, alquilaba una propiedad y yo iba a traer el dinero mensualmente. Esa vez yo llegué y las que alquilaban la casa era una señora mayor con su hija como de 42 años, algo así, es abogada. Entonces, esa vez que yo llegué, me dijo la mamá, ahorita mi hija está bien triste
le ha agarrado una gran tristeza. Y yo le digo, ¿qué le pasa? Platicando con la hija de ella, y me dice, mire, me dice, mi mamá se puso tan mal, me dice que yo sentí que se me iba a morir. Y yo me puse a hacer cuentas, y si mi mamá se muere, yo me voy a quedar sola en este mundo, me dice. Y le dije, ¿por qué se va a quedar sola? Y me dijo, porque a estas alturas yo no he encontrado ningún hombre que valga la pena. Y entonces, y yo le dije, ya se lo pidió a Dios, le dije. Y sí, me dijo, yo hasta aburrido quizás lo tengo ya, me dijo. Pero mire, me dijo, ya a mi edad solo me salen, me dijo, o divorciados, con hijos, o me quieren para su amante, o para que los mantengan. Entonces me dijo, me va a tocar quedarme sola. Y entonces, pero no paraba de llorar. Y le dije yo a ella, no, le dije, no se ponga así, pídale a Dios un esposo, él le puede dar un esposo, pero no dejaba de llorar. Y entonces le dije, ¿sabe qué? Vamos a orar, le dije, pidámosle a Dios por su esposo, le dije. Miren, no les voy a hacer tan largo esto porque a donde ella trabajaba llegó un jefe, le pusieron un jefe. El jefe que a ella le cayó mal desde que lo vio. Total, que el hombre era amable, pero a ella le caía mal. Y era su jefe, lo tenía que soportar. Y ella tuvo una emergencia con la mamá y se tuvo que ir. Y entonces, y como de los nervios no podía manejar, él le manejó y la llevó para la casa. Él acompañó, estuvo en los turnos, cuidando a la mamá, y ella en agradecimiento salieron una vez. Después se hicieron amigos, se fueron cayendo bien. Después me pidió permiso, que si él podía llegar y quedarse a dormir en la casa. Y yo le dije, usted es la dueña de la casa, usted paga el alquiler, usted puede traer a su casa a quien quiera. Y entonces, al final, le quitan el trabajo a él y ella se queda con el trabajo. Y se acompañaron, vean. Y entonces, y yo decía, pero el Señor dijo que le iba a dar un esposo, no un marido. Y entonces, y como a él le quitaron el trabajo, pasó como casi quizás un año buscando un hombre tan intelectual, tan inteligente, como no tienen idea, y por tener tantos conocimientos no le daban trabajo. Al final él postuló para una plaza en Cancillería, en Relaciones Exteriores, y ganó la plaza. A ella se le murió la mamá y él se tenía que ir. Y le dijo él a los de Cancillería que él no podía viajar solo porque él tenía una compañera de vida. Y entonces le dijeron los de Cancillería de que la ley aplica que él puede llevarse a su esposa y a sus hijos, pero que compañeras de vida no. Y entonces él le dijo a ella, bueno, entonces como yo ya no puedo vivir sin ti, nos vamos a casar. Imagínense, ahora ella es la esposa de uno de los cónsules en Boston, en Estados Unidos. Entonces, cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Ella sentía que ya a la edad que ella estaba ya no iba a encontrar a nadie. Y resulta que este hombre no era ni casado por la iglesia, no tenía hijos. O sea, Dios le dio un esposo libre, sin ataduras, para ella. Entonces, por eso yo quería este don. Porque yo sentía de que le podía ser útil a Dios. Porque yo veo las necesidades y yo quería tener como una varita mágica. Pero con Dios no es varita mágica. Con Dios es bendición, con Dios es misericordia. Entonces, como yo sí soy bastante compasiva, ahí sí me lo pongo yo. Ese sí que siento que lo tengo, que soy compasiva. Entonces,
el Señor a mí me contempla, me ama, me alegra el corazón cuando Él promete algo y me permite que yo vea que se le concede a las personas. Así que gloria al Señor. Eso lo puedo decir. Gloria al Señor. ¿Algún mensaje final, querido hermano Ángel? Bueno, no solo agradecerle a Dios, al hermano Freddy, a los Misioneros Sin Fronteras, por habernos reunido. Ahora somos hermanos con mi hermano Freddy y con cada uno de los que nos están escuchando, y a través del canal de Tiempos de María, pues llegar a muchas personas que nos conozcan, que conozcan cómo el Señor obra a través de las personas cuando uno se dispone. Así que yo agradecido con Dios y con cada uno de ustedes. Y aquí en El Salvador pues tienen un amigo, tienen un hermano, que si en algún dado momento les puedo ayudar a orar por alguna necesidad, pues ya somos, creo, aquí. Bien, pues muchas gracias. Un abrazo cordial a cada uno de ustedes. Saludos a sus niños. Está bien, muchas gracias, hermano. Bueno, hermano, espero que le hayamos sido útiles. Por supuesto. Muchas gracias, bendiciones. Bueno, Cuídense. Adiós. hermano.